Bueno, primero, redoblar la bienvenida, digamos, ¿no?, a todos los estudiantes de la Escuela de Posgrado. Y bueno, me tocó explicar un poco esta idea, que tanto que idea siempre es vacilante, pero la verdad es que hemos tenido la suerte de que está tornándose real, digamos, ¿no? Por lo tanto, dejando de ser idea, digamos, simplemente. Es por eso que para nosotros es muy importante de que Vanessa Lem haya inaugurado, digamos, ¿no?, esta instancia, ¿no?, de esta cátedra internacional, cuyo fin, digamos, ¿no?, es en el fondo considerar o ampliar, digamos, ¿no?, los aspectos o las perspectivas, digamos, ¿no?, de análisis, tanto en filosofía pero también como en estética. Esa es la idea general. En ese sentido, a mediados de año vamos a contar con la visita de Theodore Guénard y Bárbara Kazan, ella es muy importante también, Jacques Lerra, y estaríamos terminando con la visita de Giorgio Agamben. Son como los nombres dentro de este esquema, los nombres como más importantes, pero se van a unir otro tipo de investigadores que también poseen alta relevancia. Bueno, sin más, bienvenida Vanessa, muchas gracias, un placer y un honor como siempre, y también doy la bienvenida a nuestro más Nobel, integrante del claustro académico del doctorado en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte, doctor Luis Plasencia. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a Miguel por sus palabras y tengo yo el honor de presentar aquí con ustedes a Vanessa Lem. Vanessa Lem es doctora en filosofía de la New School for Social Research de Estados Unidos y magíster en filosofía analítica del King's College, University of London, de Inglaterra, ¿no? Obtuvo también el DA y la licenciatura en filosofía de la Sorbonne y fue directora del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales. Actualmente es Head of School de la School of Humanities de la University of New South Wales, Australia, ¿no? Trabaja sobre el origen de la biopolítica en la filosofía de Friedrich Nietzsche, así como la noción de biopolítica afirmativa en relación a la filosofía del mismo Nietzsche, y los trabajos de Horkheimer y Adorno. Es autora de diversos libros, Nietzsche's Animal Philosophy, Culture, Politics and the Animality of the Human Being, en Fordham University Press, y editora de Michel Foucault, Neoliberalismo y Biopolítica, publicado el año 2010 en las ediciones de la Universidad Diego Portales. Y es además miembro fundador del Grupo de Investigación sobre Biopolítica en Chile. Y agradezco entonces a la profesora Lem por estar con nosotros y por la conferencia que nos va a dar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la generosa introducción y por la invitación. Es un gusto y un honor de poder estar con ustedes hoy día. Me pidieron de presentar algo sobre una investigación actual mía. Entonces, sí, tengo un texto preparado para hoy día que porta sobre la pregunta de la naturaleza humana en Nietzsche y se enfoca específicamente sobre un aforismo en Más allá del bien y del mal, 230, donde Nietzsche acuña el enigmático término homo natura. Entonces, para mí tiene todo que ver con, qué significa en fondo homo natura para Nietzsche. Bueno, en este lugar, entonces en ese capítulo, en ese aforismo, parece que también hay algunos textos que circulan, ¿no? Algunas copias del aforismo que deben estar en el público si quieren echar una mirada. En ese lugar, la cuestión de la naturaleza humana adquiere la forma de una tarea para Nietzsche. Es una, como él dice, extraña y loca tarea para, cito, retraducir al ser humano de vuelta a la naturaleza. Durante las 2 últimas décadas, el significado de Homo Natura se ha ubicado al centro de las discusiones justamente en las discusiones sobre Nietzsche, las que han girado principalmente alrededor de la cuestión del naturalismo de Nietzsche y de su relación con las ciencias de la vida del siglo XIX. Al interior de estos debates, el naturalismo de Nietzsche es vinculado con una epistemología naturalista de tipo neokantiana, la cual ofrece una descripción de la naturaleza humana modelada a partir de las ciencias naturales.
Y eso es en fondo la interpretación dominante de Homo Natura en este momento, uno podría decir. Lo que yo pretendo hacer en esta presentación es reconducir la discusión sobre el significado de Homo Natura a una de sus primeras iteraciones en la década del 1930, a saber, la interpretación de Karl Löwith de dicho concepto en términos de una antropología filosófica. La lectura de Löwith del Homo Natura se concentra no en el problema teórico del naturalismo positivista, sino en la cuestión antropológica acerca de la naturaleza humana en su totalidad. La perspectiva de la antropología filosófica ofrece algunas razones por las cuales las interpretaciones naturalistas del hombre-natura son en exceso restrictivas y unilaterales. En primer lugar, debido a un énfasis epistemológico sobre la natura, las interpretaciones naturalistas corren el riesgo de reducir al ser humano a mero objeto de la naturaleza, perdiendo de vista con ello la dimensión autorreflexiva del conocimiento. En segundo lugar, al atribuir a Nietzsche una concepción de la naturaleza, en gran parte extraída de las ciencias de la vida del siglo XIX, estas interpretaciones no toman suficientemente en cuenta la influencia que la Grecia antigua ejerció en el pensamiento de Nietzsche sobre la naturaleza. En efecto, mientras que para la perspectiva naturalista, la naturaleza denota algo que puede ser aprendido mediante las leyes científicas, en las concepciones arcaicas, la naturaleza designa más bien el caos, esto es, algo inaccesible e indeterminable, pero al mismo tiempo creativo y generativo. Para Nietzsche, y eso es lo que yo argumento, solo al volverse reflexivo y adquirir estas características de la naturaleza, puede el conocimiento liberar el potencial creativo de esta para la generación y creación de la vida al interior del propio ser humano. Así pues, el conocimiento realiza dentro del ser humano la extraordinaria fuerza de la metamorfosis, de la transformación y de la autotransformación. Considero, por lo tanto, la metamorfosis como la clave o la idea principal del término Homo Natura de Nietzsche, así como de la tarea de retraducir al ser humano de vuelta a la naturaleza. Coincido con Löwith en que responder a la cuestión acerca del sentido del enigmático término Homo Natura de Nietzsche, que exige una antropología filosófica. Sin embargo, sostengo que al ser demasiado antropocéntrica, su concepción acerca de la naturaleza humana no capta adecuadamente la tesis de Nietzsche acerca de la continuidad entre la vida humana y de los otros seres vivos. Para decirlo de otro modo, en el contexto de la filosofía de la vida de Nietzsche, la naturaleza humana excede el marco de cualquier antropología filosófica, resistiendo de este modo lo que más tarde Foucault denominará el giro antropocéntrico del siglo XIX. Una antropología filosófica nietzscheana tiene entonces necesariamente que ser completada por un estudio del abordaje que el propio Nietzsche hiciera de la vida animal y vegetal. Entonces, mi argumento hoy día que quiero presentar es que el análisis de la vida animal y vegetal en la filosofía de Nietzsche revela que el elemento creativo y generador de cultura en el ser humano es la natura. La vida animal y vegetal del ser humano es la fuente creativa y generadora de metamorfosis, del devenir y de la autosuperación de lo humano. Entonces voy a empezar con la lectura de Karl Löwith y su propuesta de una antropología filosófica y luego decir algunas palabras sobre lo animal y lo vegetal.
Hasta donde tengo conocimiento, Karl Löwith fue el primero en ofrecer una lectura de más allá del bien y del mal que asociaba de modo explícito la concepción de Nietzsche del ser humano como homo natura con una antropología filosófica. En su artículo sobre Kierkegaard y Nietzsche, publicado en el 1933, Löwith avanza la tesis de que lo que distingue al proyecto filosófico de ambos es su foco sobre la existencia y la vida humana. De ahí los dos conceptos básicos que caracterizan tanto la filosofía de Nietzsche como la de Kierkegaard sean precisamente la vida y la existencia. Su pensamiento, por lo tanto, no puede entenderse como un sistema metafísico cerrado que contendría, entre otras ciencias, una antropología. Para ambos, más bien, todas las interrogantes filosóficas son recogidas en esta pregunta básica: ¿qué es el ser humano? En este sentido, es importante distinguir de modo claro esta interrogante, tal como Nietzsche y Kierkegaard la conciben e intentan responderla, del tratamiento que ofrece Kant de esa misma cuestión en su antropología. De hecho, tal como la interpreto, la característica principal de la antropología filosófica de Löwith es que ésta toma distancia de la dicotomía kantiana entre lo empírico, natura, y lo trascendental, homo. Lo que distingue a Nietzsche de Kant es que para el primero el homo no trasciende a la naturaleza, sino que le es inmanente. Razón por la cual la natura no es ya un mero objeto de investigación científica, sino una fuerza que excede al conocimiento humano. Cuando Nietzsche habla de vida, se refiere pues tanto a la inmanencia del homo y de la natura como al exceso de naturaleza al interior del ser humano. Más todavía, mientras que la filosofía crítica kantiana trata de establecer las condiciones de posibilidad del conocimiento con el objeto de proveer de un fundamento crítico a las ciencias humanas y naturales, con Kierkegaard y Nietzsche, la filosofía se convierte en una antropología filosófica, en la forma de una psicología experimental, en la que las verdades son producidas a través de las autoexperimentaciones del filósofo en cuanto ser viviente. Así entendida, la antropología filosófica retira el fundamento a partir del cual la filosofía se concibe a sí misma como la búsqueda de la verdad absoluta. Si bien Löwith se apura en señalar que el abandono de dicha búsqueda no hace sino anunciar un nuevo comienzo. Para Löwith, este nuevo comienzo sugería a partir de la superación nietzscheana de la visión del mundo cristiano y de su moralidad desdeñadora de la vida. La redefinición de humanidad como humanidad natural y del ser humano como homo natura tendría pues su punto de partida en la crítica de la interpretación cristiana de la vida humana. De acuerdo a Löwith, Nietzsche critica a la moralidad cristiana sobre la base de una distinción entre lo que el ser humano es y lo que éste significa. Por mayor claridad, esta distinción es ilustrada por Löwith a través de la noción cristiana del pecado. Al respecto, Löwith distingue entre lo que es ¿cómo se pronuncia? Pecaminosidad, el ser natural de la ya pueden darse cuenta que no es una palabra que yo uso mucho en mi vida cotidiana, como buena nietzscheana, por así decirlo, de lo que esta significa para el ser humano como cristiano, lo que podemos denominar la interpretación moral de la pecaminosidad. Gracias. Esta distinción, cabe aclarar, no es reducible al contraste entre el hecho y su interpretación, tal como las interpretaciones naturalistas de Nietzsche parecen sugerir.
presupone, en cambio, y aquí viene una traducción de una cita de Löwit, y es, a mi parecer, sumamente difícil. Ahí voy lentamente. Entonces, presupone, en cambio, una concepción natural del ser humano, de lo que es humano en el ser humano, puesto que este aspecto humano es, en su forma humana, natural. Nietzsche se refiere de modo ambiguo a esta natural humanidad como vida. Fin de cita. Como se observa al final de esta cita, para Löwit el concepto de vida es un término ambiguo e impreciso para hacer referencia a la natural humanidad del ser humano. Por vida, en todo caso, no debiese entenderse tal como hacen las lecturas naturalistas de Nietzsche, vida biológica o orgánica. Más bien la vida es concebible únicamente dentro del horizonte de la experiencia vivida del ser humano en el mundo. Esto puede explicar el hecho de que Löwit se refiere a la vida, lo humano, la naturaleza, lo natural, entre comillas, como indicando por medio de esta operación que dichos conceptos son constructos generados a partir de la experiencia vivida del ser humano en el mundo. Por lo mismo, para Löwit, la pecaminosidad no es un fenómeno, me tienes que ayudar cada vez que surge esa palabra, por favor, ¿ok? No es un fenómeno de la vida o del mundo natural, sino un estado de la conciencia, una conciencia de la pecaminosidad, razón por la cual, gracias, existirían diferentes posibilidades de interpretar el sufrimiento. Al respecto, en contraste con las interpretaciones cristianas de la vida, el ser humano naturalizado, tal como es concebido por Nietzsche, ya no exige el porqué de su vida o de sufrimiento, ¿no? Eso es un punto muy importante. Para Löwit, Nietzsche, cito, no solo renuncia a la razón, sino también al significado, y más en general a la interpretación en tanto explicación y exegesis del significado. Renuncia a ambos porque ha comprendido que objetivamente no existe algo así como el significado de la existencia humana. Este solo existe en virtud de lo que el ser humano significa para sí mismo. Es decir, algo que no tiene ninguna relevancia, ¿no es cierto? Fin de cita. Este nuevo posicionamiento de la naturaleza humana más allá del bien y del mal, más allá de la alabanza y del reproche, demanda una afirmación de la vida y un amor al destino que son bien capturadas en la concepción nietzscheana del eterno retorno de lo mismo. En la lectura de Löwit, el eterno retorno de lo mismo sitúa al ser humano de vuelta en el ciclo eterno de la naturaleza, constituyéndose así en el último paso en la naturalización de la moral. Evidentemente, cuando Löwit se refiere al ciclo eterno de la naturaleza, no está haciendo referencia al mundo natural tal como esté interpretado por las ciencias naturales, las cuales no pueden dejar de invocar ideales como el de la causalidad, leyes generales, etc. Como tal, la naturalización de la moralidad presupone, como dice Nietzsche, la desdeificación de la naturaleza. Cito, ¿cuándo dejarán de oscurecernos todas estas sombras de Dios? ¿Cuándo llegaremos a desdivinizar completamente la naturaleza? ¿Cuándo podremos comenzar nosotros humanos a naturalizarnos con la naturaleza pura, nuevamente encontrada, nuevamente rescatada? Fin de cita. Es Gaia Ciencia 109. Löwit entiende por naturaleza desdeificada una naturaleza carente de significado, de orden y de determinación.
Interpreto, por lo tanto, la noción de la naturaleza como ausencia de sentido, de la pura existencia, como un aspecto de la idea de la naturaleza como caos, ¿no? Nietzsche dice caos sive natura. De este punto de vista, la liberación de las cadenas de la moralidad no es producida mediante explicaciones biológicas o psicológicas sobre la vida, más bien es lo que resulta liberador para el ser humano, es más bien la afirmación y el amor a la naturaleza como carencia de sentido y caos anárquico. Afirmar y amar la falta de significado de la existencia conduce a una transformación del ser humano. Una persona pecadora deviene una persona enferma y una forma moral de existencia se convierte en un modo natural de vida. Eso es un punto importante, ¿no? Que una forma moral de existencia se convierte en un modo natural de vida. Para Löwit, sin embargo, Nietzsche deja abierta la cuestión acerca de aquella que sería lo distintivamente natural en el ser humano, así como respecto de lo que distinguiría a una vida humana natural. De acuerdo a Löwit, la noción homo natura de Nietzsche refleja una concepción acerca de la naturalidad del ser humano que es fundamentalmente reactiva y polémica. En última instancia, presa de su oposición a la visión moral cristiana del mundo. Así, a pesar de que en el aforismo Más allá del bien y del mal 230, Nietzsche se plantea disfrazar aquel eterno texto básico homo natura detrás de las numerosas, grandiosas, ilusas interpretaciones y significaciones, Löwit concluye que Nietzsche no llega a ofrecer una definición positiva de la naturalidad del ser humano. Segunda parte, vida animal. Ahora, mientras Löwit lamenta que la antropología filosófica de Nietzsche tuviera un carácter inconcluso, Jean Granier, por ejemplo, sostiene que de hecho Nietzsche no tiene interés alguno en articular una antropología. Según Granier, Nietzsche se encontraba especialmente interesado en recuperar una concepción antigua de la naturaleza como caos artístico y creativo. Este último no implica que Nietzsche hubiese querido deshacer por completo la noción del ser humano. Antes bien, la recuperación de esta visión arcaica sobre la naturaleza le habría permitido aproximarse a la cuestión de la naturaleza humana desde una perspectiva para la cual la vida animal y vegetal es constitutiva de la vida humana. De este punto de vista, la antropología filosófica de Nietzsche tendría un claro carácter antihumanista o posthumanista, si quieren, en la medida en que deconstruye la idea moderna de un universo construido alrededor de la figura del ser humano como un agente racional y moral. La referencia de Nietzsche a la idea del homo natura, como él dice, un texto básico, no debe por lo tanto ser interpretado como sugiriendo el modelo de un absolutismo antropológico. Por el contrario, lo que Nietzsche descubre detrás de las vanidosas, ilusas interpretaciones y significaciones de la naturaleza humana es la animalidad del ser humano. Nietzsche afirma incluso que lo que se encuentra detrás de la búsqueda filosófica de la verdad es la crueldad del animal. El hombre o la mujer de conocimiento, sostiene Nietzsche, actúa como artista y glorificador de la crueldad. Y dice, cito, en todo querer conocer hay ya una gota de crueldad. Fin de cita. Es importante señalar que la concepción del animal adoptado por Nietzsche en estos pasajes no es el resultado ni de una historia natural ni de una concepción de la vida biológica de carácter darwinista. Nietzsche toma distancia de estas perspectivas al atribuir al animal un papel clave en su concepción de la cultura.
De acuerdo a la filosofía de la cultura de Nietzsche, en efecto, la productividad cultural del ser humano derivaría de la crueldad del animal. Como afirma en el aforismo anterior, 229, más allá del bien y del mal, la cultura en el ser humano es una especie de sed, un ardor misterioso, dice, por los brebajes aromáticos de la gran Circe llamada crueldad. Recuérdense que Circe es la diosa de la metamorfosis. Ella tiene el poder de transformar al ser humano. Leemos en una cita de Humano demasiado humano, cito, la verdad como Circe, el error ha hecho de animales hombres, ¿sería la verdad capaz de volver a hacer del ser humano un animal? Pregunta. Invocando la verdad sobre la naturaleza humana, Nietzsche busca transformar al ser humano en un animal que produce cultura. Lo exige a su vez una transformación en nuestra forma de aproximarnos al fenómeno de la crueldad o del sufrimiento, uno podría decir. De acuerdo a Nietzsche, la comprensión en torno a la productividad del sufrimiento es una de aquellas verdades que han sido silenciadas a causa del miedo al animal salvaje y cruel. Nietzsche entrecomilla los términos animal salvaje y cruel y también cultura superior, indicando con ello que dichos términos hacen referencias a nociones falsas de la civilización, construidas desde el prejuicio y la vanidad humana. Todos estos son, para decirlo de otro modo, conceptos erróneos fundados sobre la creencia de que lo humano es algo más o superior a la naturaleza. En particular, como un interpretador de Nietzsche lo ha señalado, Lawrence Lampert, Nietzsche rechaza la negación cristiana del sufrimiento en tanto aspecto esencial de la vida. Cito, Nietzsche defiende el sufrimiento en una época en la que la compasión y la eliminación del sufrimiento son los objetivos más elevados de la sociedad y del Estado. Fin de cita. Para este autor, sigue la cita, la crueldad pertenece a nuestra propia naturaleza como especie animal y necesita ser potenciada si es que se quiere potenciar a nuestra especie. Fin de cita. Si bien que estoy de acuerdo con Lampert acerca de la crítica de Nietzsche a la sociedad moderna y su hedonismo, su interpretación de la crueldad sigue siendo muy antropocéntrica, ya que considera la crueldad únicamente desde el punto de vista del sufrimiento humano. Sin embargo, dentro de la filosofía de la cultura de Nietzsche, la crueldad y el sufrimiento son productivos y necesitan ser fomentados no porque contribuyan a preservar la especie humana, sino por el contrario, porque descentran el antropos, potenciando así la superación transformadora del ser humano. La naturalización del ser humano en Nietzsche refleja pues un movimiento que va más allá del humanismo y del antropocentrismo. Voy a saltar una parte. ¿Cómo vamos en términos de tiempo? Que no puse mi reloj. ¿Sí? Ok. Nietzsche distingue dos tipos diferentes de sufrimiento en la vida. Los griegos, por un lado, sufrían a causa de una plenitud de vida que los empujaba a descargar dichos sufrimientos a través de la producción de cultura. Los modernos, por el contrario, sufren a causa de una carencia de vida, de ahí que su sufrimiento sea desde el punto de vista de la cultura improductivo. Una vez hecha esta distinción, debiera resultar claro que cuando en Más allá del bien y del mal, Nietzsche llama a repensar la crueldad, lo que tiene en mente es el primer tipo de sufrimiento, o de pathos,
Desde este lugar, la superación de las concepciones civilizatorias sobre la naturaleza humana toma la forma de una autosuperación de la vida. Como dice, la voluntad básica del espíritu, que quiere ir incesantemente hacia la apariencia y hacia la superficie, es superada por el impulso contrario hacia el conocimiento, la voluntad de verdad. Los espíritus libres, como Nietzsche los imagina, vuelven la crueldad del animal contra sí mismos, oponen la voluntad de verdad a la voluntad de vida. Para decirlo de otro modo, esperando que la verdad que así descubren sea capaz de volver a ser del ser humano un animal. Solo de esta manera pueden destrabarse los poderes transformadores y regenerativos de la naturaleza, de modo de volver a ser del ser humano un ente creador, un artista de la vida, inaugurando una era de renovación cultural. En Nietzsche, la cultura no implica pues una superación del animal salvaje y cruel. Por el contrario, exige la superación de la creencia en la diferencia entre lo humano y lo animal. Más precisamente, el rechazo de la supuesta superioridad de lo humano sobre la naturaleza y la animalidad. De este modo, la comprensión de la naturaleza del ser humano en cuanto homo natura conduce no a una transformación del animal, sino más bien a una transformación de aquello en lo que el ser humano se ha convertido en el proceso de su civilización. Este último punto es importante, ya que sugiere que lo que necesita someterse a una transformación cultural en el ser humano no es su naturalidad o su animalidad, sino su segunda naturaleza adquirida en el proceso de su civilización, es decir, de su humanización. Última parte, quiero decir algunas palabras sobre la vida vegetal. Y a través de la vida vegetal recuperar la fuerza transformadora del conocimiento. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno. Puesta en el contexto de la filosofía de la cultura de Nietzsche y de sus reflexiones sobre la animalidad, el argumento de Löwit acerca de la naturalidad del ser humano resulta demasiado humanista y antropocéntrico. Su interpretación de la antropología filosófica de Nietzsche, por ende, tiene que complementarse con una investigación acerca de la animalidad y particularmente de la importancia que ésta tiene para el ser humano en el terreno de la cultura. Ahora hay otra forma no humana de vida en juego en la concepción de Nietzsche del ser humano como homo natura, y esta es la vida vegetal y la idea del ser humano como una planta. Cuando tomamos en cuenta el doble significado que el término retraducir de vuelta a la naturaleza en alemán zurück übersetzen tiene en alemán, se puede traducir como retraducción, pero también como replantación. Retransplantación, ¿verdad? No solo revela la animalidad del ser humano, sino también su vegetalidad. En efecto, en el aforismo 44 del Más allá del bien y del mal, Nietzsche se refiere al ser humano como una planta, la planta ser humano, que ha sido arrancada de su terreno natural de crecimiento. En este mismo lugar, Nietzsche asigna a los filósofos del futuro la desafiante tarea de volver a producir las condiciones bajo las cuales la planta ser humano había venido creciendo de la manera más vigorosa hacia la altura. Es en el aforismo 44. Evidentemente, esto significa que la tarea de retraducción del ser humano de vuelta a la naturaleza exige no solo el descubrimiento y la recuperación de la animalidad del ser humano, esto es de sus instintos y impulsos naturales, de los que ha sido alienado, sino también la replantación del ser humano vegetal en su suelo natural, del cual ha sido arrancado. Nietzsche tiene pues un lugar relevante dentro de los pensadores que han buscado superar
como dice Michael Mara, las barreras que los seres humanos han erigido entre sí y las plantas. Hasta donde sea el doble significado de ese zurückübersetzen como retraducir y como replantación o transplantación no ha sido abordado por la literatura acerca de Nietzsche. El énfasis de la mayoría de los estudios ha sido sobre justamente la calidad metafórica del texto, siendo el desciframiento del texto básico Homo Natura comparada con las interpretaciones de un palimpsesto. Okay, palimpsesto. Interesantemente, en la edición al francés, o la edición francesa del Más allá del bien y del mal, justamente se traduce no como retraducir, sino como retransplantar, ¿no? Voy a saltar un poco. Entonces, bueno, lo que a mí me interesa aquí es justamente la idea de una retransplantación, más bien que una retraducción. Entonces, no tanto la idea del texto básico de la natura, pero más bien el terreno básico del Homo Natura. En el mismo aforismo 230, Nietzsche ofrece una representación de la relación del ser humano con su entorno, o su ambiente, basado en dos impulsos opuestos. Hay un impulso para dominar nuestro entorno por medio de una incorporación orientada hacia el crecimiento y el incremento de la fuerza por un lado, y un impulso a la ignorancia con medio de protección y preservación por el otro. Aquí Nietzsche insiste en que estos impulsos pertenecen, cito, a todo lo que vive, crece y se multiplica. Y compara el funcionamiento de estos dos impulsos opuestos con la función digestiva, concluyendo que a lo que más se parece el espíritu es un estómago. En mi opinión, esta comparación entre espíritu y estómago debe leerse en el contexto de su énfasis más general sobre la centralidad de los principales atributos de la vida vegetal, que son precisamente nutrición, es decir, incorporación, crecimiento y reproducción. Desde esta perspectiva, de la perspectiva de esta inclinación al conocimiento, las tendencias a apropiarse y a ignorar aparecen como falsificadoras. Cito en el mismo aforismo: en contra de esa voluntad de apariencia, de simplificación, de máscara, de manto, en suma de superficie, actúa aquella sublime tendencia del hombre de conocimiento, del hombre o de la mujer, a tomar y querer tomar las cosas de un modo profundo, complejo, radical, especie de crueldad de la conciencia y el gusto intelectuales que todos pensadores valientes todo pensador valiente reconocerá en sí mismo. Fin de cita. Ahora, el hecho de que esta voluntad de conocimiento se oponga a las dos tendencias básicas de la vida no hace de esta voluntad algo antinatural. Por el contrario, Nietzsche sostiene que los procesos metabólicos de nutrición y reproducción se manifiestan en el ser humano como una fuerza de resistencia. Cito: el ser humano es una fuerza de resistencia y el conocimiento un medio de nutrición. Fin de cita. Desde la perspectiva de la vida vegetal, el impulso hacia el conocimiento refleja la tendencia del ser humano a incorporar, a crecer y reproducirse. Nietzsche distingue entre dos tipos de nutrición: aquella destinada a preservar y aquella que más bien transforma al ser humano. Distinción que sería aplicada también al conocimiento y al proceso de aprendizaje. Cito: el aprender nos transforma, hace lo que todo alimento
hace lo que todo alimento, el cual no se limita tampoco a mantener, como sabe el fisiólogo. Fin de cita. De aquí que sea posible decir que, considerada desde la perspectiva de la vida vegetal, la replantación del ser humano de vuelta a la naturaleza engendra un conocimiento nutritivo cargado con un poder de transformación. Esto es lo a que Nietzsche apunta, en mi opinión, cuando llama a retraducir al ser humano de vuelta a la naturaleza. El poder transformador y regenerativo de la naturaleza vegetal había sido tratado anteriormente por Nietzsche en un aforismo de Humano demasiado humano 107, en donde ofrece una primera comparación de la vida humana con el crecimiento y la transformación de las plantas, anticipando así el emplazamiento que hace a los espíritus libres a que se enfrentan al ser humano de igual manera que hoy endurecido en la disciplina de las ciencias se enfrentan ya a la otra naturaleza. Eso fue una cita. Al igual que en Más allá del bien y del mal, en Humano demasiado humano, el objeto de la comparación es el de mostrar que el ser humano no es más que la naturaleza y que es un error creer que el hombre o el ser humano procede de un origen superior y que trasciende a la naturaleza. Nietzsche es consciente de la dificultad de aceptar tal visión acerca de lo humano y ofrece como consuelo el que dicho conocimiento posee un poder transformador y regenerativo. Cito: son dolores de parto. La mariposa quiere romper su envoltura, la estira, la descarga, entonces la ciega y confunde la luz desconocida, el reino de la libertad. En los seres humanos susceptibles a esta tristeza, que pocos serán, es donde se hace el primer ensayo de que la humanidad puede transformarse de humanidad moral en sabia. Fin de cita. Como en Más allá del bien y del mal 230, esta transformación requiere la replantación del ser humano en la naturaleza, es decir, la plantación de nuevos hábitos de evaluación, cuya plena realización es alcanzada bajo la influencia de este conocimiento en crecimiento, dice. La transplantación para Nietzsche puede ser sanadora como transformadora. Para terminar, mientras que las interpretaciones naturalistas del pensamiento de Nietzsche consideran estas referencias a la vida vegetal como evidencia de su adhesión a una psicología naturalista, por mi parte leo las referencias al poder metamórfico de la planta como ejemplos del poder transformador de la búsqueda de la verdad. En estos pasajes, Nietzsche nos invita a reevaluar la verdad desde una perspectiva inmoral y postcristiana, lo que requiere, según Nietzsche, que la naturalidad del ser humano sea recuperada de tal modo que los seres humanos puedan transformarse nuevamente en creadores de nuevos valores, capaces de ofrecer interpretaciones verídicas del texto básico Homo Natura. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Vanessa Lem por la interesantísima conferencia y hay ahora espacio para preguntas. Bueno, si no hay preguntas, yo me atrevería por lo menos a hacer una. Pero primero dejo un espacio para ver si alguien quiere romper el silencio. Bien. Me animo entonces con una pregunta. Me pareció muy interesante
sobre todo la reflexión final sobre las plantas, digamos. Entre otras cosas porque es un tema filosófico muy antiguo, no necesariamente tanto el de la relación de los hombres con las plantas, sino que el carácter vivo de las plantas, ¿no? Hay un supuesto en la posición, ¿no? que quizás es interesante, o por el cual quizás es interesante preguntar, ¿no? Me recordó un pasaje del Timeo, ¿no? Donde Platón se pregunta expresamente, ¿no es cierto?, ¿por qué llamamos vivos a las plantas, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, tafita, ¿no es cierto?, los llamamos zoa, ¿no? Y claro, la pregunta es interesante en la medida en que parecen haber buenas razones para pensar que las plantas tienen una forma de ser vida, al menos, muy distinta a la del resto de lo que podríamos llamar animalidad, ¿no? Entonces, la pregunta, quizás, o lo que me interesaría preguntarte es, ¿en qué medida es defendible esta idea, ¿no es cierto?, de que el Homo Natura es de alguna manera un llamado, por un lado, a rescatar una cierta conexión del ser humano con su aspecto animal, pero también con el aspecto, por así decir, vegetal, es decir, cuál sería el elemento de continuidad, por así decir, que él vería entre estos dos mundos que parecen, en la historia de la filosofía, haberse pensado como mundos muy separados, ¿no? O sea, esta idea de que en lo vegetal y en lo animal hay cosas diferentes, no aparece solamente en Platón, sino que también en muchos otros autores, en Hegel mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que de hecho mencionaba Nietzsche aquí sobre la vida me recordaban las cosas que dice Hegel en la fenomenología del espíritu sobre el concepto, ¿no? Pero en fin, esa era la pregunta en realidad, ¿no? Bueno, yo pienso que, bueno, es solo, seguramente habrá muchas respuestas a esa pregunta, pero yo quiero solo destacar un elemento, y él tiene que ver con una especificidad de la planta, es su manera de relacionarse con su entorno, su ambiente. Y yo creo que la idea del Homo Natura tiene todo que ver con repensar en fondo no lo que nos distingue, si quieren, no es como el punto de partida no es preguntarse en qué sentido somos diferentes o nos distinguimos de lo animal o lo vegetal, pero más bien de pensar en qué sentido no somos una forma de vida aislada, pero más bien una forma de vida relacionada con un entorno que es vegetal, animal, y uno podría seguir, ¿no? Y la planta nos da muy buenas pistas de cómo pensar esta relación, porque es una forma de vida sumamente enracinada, si uno podría decir, con el terreno, pero también con el aire, ¿no? Entonces crece en las dos direcciones, es la más... la forma de vida más relacional, si uno quiere, y la que en fondo cambia su ambiente mientras que está creciendo en diferentes direcciones, si quieren. Entonces, si tomamos esa imagen, ¿no?, de lo relacional, nos da algunas pistas de cómo pensar el ser humano en su relación con el otro, que no sea solo el otro humano, pero también lo otro humano, pero también lo animal, lo vegetal, la tierra, etcétera, etcétera. Así, eso como es para mí como una manera de entrar en un poco ese debate o esa discusión acerca de lo vegetal. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. ¿No? Parece que no estaba prendido. Ahí sí. Ahí sí. Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo quería preguntar respecto de la relación entre naturaleza e historia en Nietzsche. Y lo pienso particularmente a partir de tres ideas. La primera idea sería respecto a la idea de naturaleza humana, ¿no?, como una dimensión más bien esencialista, una perspectiva de la identidad, mientras que por otro lado uno podría pensar con, por ejemplo, Arendt, a partir de la human condition, ¿no?, una condición humana, habría una dimensión histórica ahí transformadora. Y al mismo tiempo pienso esta relación
en torno a una segunda idea a propósito del concepto de historia natural en Nietzsche. Es decir, podríamos pensar algo así como una historia del espíritu humano que podría eventualmente desprenderse de una antropología antropocéntrica, mientras que por otro lado uno podría pensar una historia natural, ¿no? Y aparece el concepto en Nietzsche de especie humana. Me gustaría saber cuál es tu lectura al respecto. Muchas gracias. Bueno, ponemos en paréntesis Hannah Arendt porque no sé exactamente, no estoy segura si entendí bien la pregunta, pero empecemos con este concepto de historia natural en Nietzsche. Y bueno, efectivamente hay todo un capítulo, ¿no?, sobre la historia natural de los sentidos morales en Más allá del bien y del mal. ¿Cómo podíamos interpretar o entender ese concepto de historia natural en Nietzsche? Algunos leenlo como una manera de repensar la relación entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, ¿no? Recuérdense que al momento que escribe Nietzsche no hay una distinción tal como la conocemos nosotros hoy día entre ciencia natural y ciencia humanas, ¿no? Para Nietzsche las ciencias naturales y humanas es una continuidad. Al mismo tiempo, bueno, él vive en el siglo XIX, por supuesto lee lo que se publica en las ciencias naturales, o sea, la biología, la fisiología, etcétera, etcétera. Está completamente al tanto, decimos, en lo que concierne todos esos desarrollos en las ciencias naturales. Y yo pienso que ese concepto de historia natural es su manera de repensar la relación entre los dos, decimos, la filosofía por un lado y las ciencias naturales por otro, ¿no? Y uno podría argumentar, por ejemplo, que justamente lo que está pasando en el aforismo 230 es una cierta historia natural, que él en fondo vuelve a rescata esa idea de las pulsiones, ¿no?, opuestos, tres pulsiones diferentes, cómo en fondo se desarrolla de esos impulsos, o cómo surge de estos impulsos algo como el conocimiento, ¿no? ¿Ya? Como conocimiento, como traté de mostrar, cuando habla de conocimiento está hablando de filosofía, ¿no? No es el conocimiento del científico natural, pero de la filosofía, ¿no? No sé cómo podemos explicar la filosofía desde su historia natural. Eso sí, eso es uno. Con respecto a la especie, en este texto particular no habla de la especie, habla de sí. Y en Más allá del bien y del mal hay un énfasis en la humanidad, pero eso es como Menschheit y no Menschengeschlecht o algo así, ¿no? Pero por supuesto, ya que estamos hablando de lo vegetal, uno podría decir, pero bueno, hay un aspecto de la vida vegetal que le interesó Nietzsche, pienso, y tiene que ver con la relación entre el individuo, la planta individual y su especie, ¿no? Porque lo que le fascina con eso también hay pasajes en el joven Nietzsche, en Schopenhauer como educador, lo que le fascina es justamente que la planta individual, decimos, hay una rearticulación entre lo singular o el individuo y el todo, que es productivo en el sentido de que lo singular, que para Nietzsche sería como el genio de la cultura, si lo traducimos en términos decimos, más humanos, es un medio para la elevación del todo, ¿no? Para él, en el fondo, como el ejemplo sería la flor, no es el fin del desarrollo de la planta, pero más bien
¿cómo se llama? El medio para elevar, ¿no?, todas las plantas. ¿Ya? Porque eso tiene una función de reproducción y de esta manera eleva o es productora del futuro de todas las plantas y no solo de la planta singular. Y eso es un poco, yo creo, contra como las lecturas elitistas del genio de la cultura. Nietzsche es más bien, yo pienso como él piensa el genio de la cultura como un vehículo de la cultivación de la humanidad en vez de el fin de la humanidad. Bien, hay otra pregunta ya. Buenas tardes, muchas gracias por tu exposición. Aquí se ha hablado del concepto de antropocéntrico, que a mí personalmente hace bastante rato que me preocupa muchísimo, porque creo que tal vez ahí está la fuente de los desequilibrios y no tanto de las armonías. Y por lo mismo entonces he pensado que el concepto de sociedad que manejamos todavía, incluso la sociología, es demasiado antropocéntrico y quizás no es el camino que deberíamos seguir hacia el futuro. Exacto. Entonces, considerando todo lo que tú has dicho, creo que es muy interesante, y yo lo he estado planteando también, pensar no en la sociedad de los seres humanos, sino que en una sociedad de los seres vivos. Sí. Como un colectivo donde tenemos que convivir, seres humanos con animales y vegetales. Porque si no, creo que no tenemos mucho futuro. Sí. Y en ese contexto de una sociedad de los seres vivos, pensando si el ser humano es superior o inferior, ¿ya?, que sería un tema a discutir y a seguir pensando, a mí la duda que me cabe en esto es por qué el ser humano tiene el poder de intervenir en los animales, de intervenir en los vegetales, no solo de transformarlos, sino que también de destruirlos, sin dejar de pensar que a veces cuando uno mata las hormigas en la casa, al día siguiente están nuevamente las hormigas ahí. Eso. Okay. No, muchas gracias por la pregunta. No, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes que deshacerse o sobrepasar un antropocentrismo es mucho más difícil que sobrepasar, por ejemplo, un humanismo, ¿no? Y aquí yo me he enfocado en una distinción que ha introducido Rossi Braidotti en su último libro, Lo Poshumano, donde dice, bueno, es súper importante en todas estas discusiones sobre lo poshumano, etcétera, posibles, ¿no?, como proyecciones futuras, como qué tipo de sociedad deberíamos erigir, etcétera, de distinguir entre el humanismo y el postantropocentrismo. Y según ella, mientras que es relativamente fácil decir, mira, sí, ya con Freud hemos aceptado que el ser humano de repente no es un ser racional y moral, ¿no? Y al final la idea del humanismo de cierta manera gira todavía alrededor de esta concepción de lo humano como ser agente moral y racional, pero el antropocentrismo es mucho más fuerte porque ¿qué significa de hecho? Y yo creo que es una pregunta real de no pensar, por ejemplo, una sociedad o un orden político desde la perspectiva de la especie humana. Es muy difícil y podemos fácilmente deshacernos de muchas cosas y cuando toca justamente ese punto no estamos aparentemente todavía en ese punto de poder decir sí, no, pero por supuesto deberíamos totalmente repensar nuestra manera de organizarnos justamente porque
es hiperdestructor del entorno y vamos a terminar destruyéndonos nosotros mismos, ¿no? Hay alguna cosa que he observado últimamente, como los últimos meses en las noticias, que de repente lo han visto también, que hay un nuevo fenómeno, es de atribuir los derechos de persona a, ¿cómo se dice de nuevo en castellano? Los ríos. A los ríos, disculpe, sí. ¿Yeah? Es decir, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pero también en Alemania recién, creo en Alemania o en algún lugar en Europa, atribuyeron derechos personales, decidieron, hay unos acuerdos que ciertos ríos, y por ríos entienden toda la vida alrededor, es decir, es difícil decir dónde empieza y se termina un río y cuántas formas de vida están involucradas en un río. El borde del río es animal, vegetal, humano, y todo este conjunto, como asambleo de vida, si quieren, ahora tiene derechos humanos y estos derechos deben ser respetados y se han en fondo puesto en ciertos grupos que están a cargo de asegurar que este río, sus derechos son protegidos. Eso yo creo que es algo nuevo, es un nuevo fenómeno que recién está surgiendo y está en varias partes del mundo, también en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y con respecto a la naturaleza. Y ahí yo creo que hay una tendencia de repensar la vida, ¿no? Porque ya la vida, antes uno pensaba en la vida es la vida humana, pero ahora hasta la vida humana no es muy clara, como por ejemplo en los progresos, en los avances científicos, en la medicina, hay mucha gente que vive con órganos humanos, con animales, disculpe, hay animales que producen órganos humanos. Entonces ya es muy difícil distinguir, de hecho, qué forma de vida es humana y no lo es. Así que hay una hibridación, uno podría decir, de la vida, y de repente con estos cambios también van a sugerir nuevas formas de pensar una vida social y política muy diferente con otras formas de vida. Ups. Tenemos otra pregunta ahí, ¿no? Muchas gracias por la exposición, Vanessa. Tengo una pregunta muy breve sobre básicamente la interpretación que da sobre lo que dice Levitt acerca de esta cuestión de Levitt, acerca de digamos, cómo él interpreta la naturaleza de Nietzsche como una cuestión meramente reactiva, o sea, como una naturaleza como que en fondo es pura negatividad. Básicamente, así lo leo yo. Y básicamente quería preguntarte si es que cómo habría que elaborar el carácter positivo generativo de la naturaleza en Nietzsche, positivo productivo, porque también hay una forma de verse la naturaleza contra sí misma, ¿no? Como de retrotraerse contra sí misma, en fin, no sé cómo lo piensas tú. Bueno, yo creo que Levitt plantea, y es curioso, yo creo, esa idea de que Nietzsche y Kierkegaard, ¿no? Como en fondo como si con Nietzsche y Kierkegaard la filosofía en general se transformaría en antropología filosófica, ¿no? Y él piensa que Kierkegaard es mucho más cultivado que Nietzsche, ¿no? Que Kierkegaard por lo menos tiene todo un sistema, tiene una manera de aclarar el concepto de existencia, ¿no? Que es un genio en comparación a Nietzsche, ¿no? Dice, bueno, Nietzsche es como totalmente un diletantismo neokantiano, que como un concepto vago, indeterminado de vida, nos da nada,
¿no? O sea, ahí Löwitz se queda un poco frustrado. Pero yo creo que es porque él está buscando otra cosa. Él quiere está de verdad, en fondo, en búsqueda de una antropología filosófica. Y yo creo que sí, hay que preguntarse si de verdad para Nietzsche, en fondo, eso es su proyecto, ¿no? Y sí, es verdad que lo único positivo, afirmativo que Nietzsche nos da son justamente algunos ejemplos de una humanidad natural como su visión de una humanidad natural. Él dice, bueno, por ejemplo, la Grecia antigua, por ejemplo, el Renacimiento, por ejemplo, Goethe, pero no desarrolla más. Ahí quedamos con estos ejemplos, ¿no? Pero bueno, eso para más responder un poco a la segunda parte de tu pregunta, y eso hemos tenido un curso sobre esa temática de la naturaleza, y justamente nos dimos cuenta que para Nietzsche esa homo natura y esa idea de transformación es muy profunda, que la naturaleza no es algo dado, pero de hecho es algo que debe descubrirse y transformarse y rescatarse de manera continua para el futuro. Entonces, de hecho, la naturaleza es algo que para Nietzsche no está delante de nosotros, entonces no es algo que él puede, en fondo, captar en una antropología filosófica, pero es más bien esa tarea, como él dice, loca y rara, de seguir haciendo este trabajo de retraducción, de transplantación, que seguramente es diferente por cada individuo y por cada época, ¿no? Entonces para él la idea de naturaleza se vuelve totalmente fluido, ¿no? Y ahí uno podría decir, de repente es algo afirmativo, porque con eso de verdad nos abre el horizonte de ser creativo y artístico con respecto a nuestra propia naturaleza, ¿no? Bien. Sí. Tenemos Bueno, una pregunta, Miguel. muchas gracias, Vanessa, por tan estupenda conferencia. No solamente nos estás invitando a releer todos los conceptos, ¿no? O sea, qué significaría genealogía visto así, digamos, ¿no? Por replantearse la tierra y todo ese tipo de cuestiones. A mí me da la impresión de que en el fondo estás pensando algo que podría ser más radical, desactivar la distinción entre materia orgánica e inorgánica, pero eso lo conversamos otro día. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Vanessa. Gracias. Y no.